de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces, el título de nuestra lección dice La fe de Cristo, la fe de Cristo. Ese es el tema, ¿no?, que vamos a tratar en esta mañana. Pues ahí está nuestro folleto, Escuela Sabática, los textos bíblicos, los comentarios también. Muy bien, pero para empezar, hermanos, no sé si logramos entender, ¿no?, este título que dice la fe de Cristo, la fe. Bastante se habla en la Biblia acerca de la fe y en este caso vamos a hablar acerca de la fe de Cristo. ¿Cómo era esa fe de Cristo? En primer lugar, de repente alguien podría decir, ¿qué es la fe, no? ¿Qué es la fe? ¿Cómo entendemos, no, esta palabra, la fe, no? Y en este caso vamos a ir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, A ver, justo, hermanos, por favor, hermana, a ver si puede sí. ayudarnos allí. Eh, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, como era la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí cuando hablamos de la fe de Cristo, hablamos de la fe de Jesús, o sea, para llevarlo más o menos al versículo que habla de que los hijos de Dios, ¿cierto?, guardan los mandamientos, la iglesia de Cristo, ¿cierto?, guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y también hablábamos hace un tiempo de que no es lo mismo tener fe en Cristo que tener la fe de Cristo. O sea, no es lo mismo tener fe en Jesús que tener la fe de Jesús. Porque yo puedo creer que Jesús es mi Salvador, que Él murió por mí, que Él derramó su sangre, ¿cierto? De que Él va a venir. Puedo creer todo eso, pero no es lo mismo tener la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús es creer en Dios en todas las circunstancias, sea lo que sea que pase, sea que esté pasando por el valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Y si bien es cierto, puedo estar clamando al Señor porque me has abandonado, en última instancia yo creo que si entrego mi vida a Él, yo estoy a salvo. Vemos, ¿cierto?, cuando Él está allí clamando, ¿cierto? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero finalmente Él dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Es decir, finalmente Él sabía de que aunque Él no le viera en ese momento, aunque se sintiera totalmente abandonado, el Señor no, o sea, Él podía confiar en que Él encomendaba su espíritu a Él y iba a tener la resurrección también, o sea, iba a volver a ser lo que Él había sido. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver Job cuando dice que a él no le importa nada, porque él sabe que, aunque sea en sus huesos, él sabe que su redentor vive y en sus huesos le va a ver. O sea, no recuerdo si viene así el versículo de mi hermano, pero eh, eso es tener la fe de Jesús. Los jóvenes hebreos cuando van al horno de fuego, mi Dios, nuestro Dios puede salvarnos, pero si no, tampoco te vamos a servir. Es decir, es una prueba a pesar de que yo no vea la respuesta que yo quiero de Dios. Porque, por ejemplo, a lo mejor los jóvenes que decían, no, nuestro Dios nos va a salvar, Él nos va a salvar a pesar de todo. No, porque ellos decían, a lo mejor la voluntad de Dios no es salvarnos. Cuando nosotros descansamos en Dios, cuando nosotros, o sea, cuando los ancianos van a ungir, la persona tiene que confiar en Dios, ¿cierto? Y saber que Dios puede sanarlo o puede hacerlo bajar al descanso. Y allí es tener la fe de Jesús, ¿cierto? Decir, Señor, te entrego mi corazón, mi vida entera, todo, aún sabiendo que puedo morir ahora mismo, ¿cierto? O que tú puedes salvarme y restaurarme completamente. Eh, Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana Mónica. A ver, Hermano, hermanos, justo, por favor, hermanos, ahí está el título, la fe de Cristo, ¿no? Eso queremos entender. Participe, hermano David. hermano, si me permite dar un pequeño testimonio en base a a este título que tenemos. En primer lugar, agradecer a Dios porque nos da la vida
la salud y todo este grupo. Quiero agradecer a todos los que oraron por mi papá. Agradezco de todo corazón. El otro día nuestra hermana Belea me decía que me comunique con ella para saber la salud de mi padre. No lo pude hacer porque estaba muy, muy ocupado. Estoy ocupado 24/7 al lado de mi papá. Pero le quiero decir algo, hermano. Es tremendo y esa canción y ese himno, diría, de nuestra iglesia que dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas muy maravillosas y eso es verdad. Lo puedo manifestar como testimonio porque uno anda, si estás en el hospital, uno anda en valle de sombra y de muerte. El, el final del túnel pareciera muy lejos y uno pareciera que está caminando camino hacia el Gólgota cuando Jesús caminó. Es una vía crucis de dolor, de tristeza, de alegría también, porque hay dos cosas, como dijo nuestra hermana. Bien nuestro Creador nos llama al descanso o bien nos restaura para testimonio y poder testimoniar que Cristo sí existe cuando existe la fe similar a nuestro Creador. Abrevio la historia. Mi papá entró por 2 veces al hospital Antonio Lorena en situación de tener, primero por su infarto cerebral isquémico. Me acuerdo haberles pedido una oración cuando yo todavía estaba en Lima. Llegué al día siguiente y en 12 días le dieron de alta en el hospital. Nosotros estuvimos muy felices porque papá estaba recuperándose y se sentía signos muy buenos. Pero llegando a casa cambió todo, cambió nuestra situación de fe que había sido contestada, empezó a decaer su salud y el mismo viernes de esa misma semana entramos por emergencia. Agradezco públicamente acá a nuestra hermana Alexia Chávez, que lo conocí en el hospital una noche, que cuando lo ayudaba a otro interno, yo no lo conocía la hermana. Nos presentamos y de pronto éramos hermanos que nos veíamos frente a frente. Y me dice, hermano, no se preocupe, yo le voy a ver a su papá. ¿Sabe qué? Fue un ángel que llegó en mi vida con mi padre. Regresó mi papá la misma semana por emergencia y la hermana Alexis se encargó de poder que entre mi papá al hospital Antonio Lorena porque estaba súper saturado. Les quiero decir, hermanos, para abreviar la historia, que mi padre salió el jueves pasado del hospital nuevamente. Veía cómo muchas personas lloraban por sus seres queridos porque los habían perdido. Cristo los llamó al descanso, pero mi papá empezó a emerger nuevamente, diría de las cenizas porque yo lo veía que él ya se me iba. No más me quedaba arrodillarme y pedir a Dios. Habíamos pedido a nuestro hermano Germán Chacón para que me haga el ungimiento, pero él estaba inconsciente y no podíamos. Pero ahora, el jueves pasado salió nuevamente al hospital, pero con mucha fuerza. La neumonía intrahospitalaria que lo devastó por 2 veces porque la doctora me dijo, tu papito no tiene una sola neumonía, tiene dos. Y quién se ve más porque se ha hecho muy resistente, pero está superándolo. Hermanos, en esta mañana estoy acá al costado de mi padre. Él ya habla, ya salió de este cuadro en un 80-85% de la neumonía. Y agradezco nuevamente. Y les digo, tengamos esa fe de Cristo.
Una vez más puedo decir que Dios nos da la oportunidad de poder ver a papá en casa. Les hago este pequeño informe porque se apropia a esta fe. Muchas veces la fe al tener nos puede dar una respuesta, como dijo nuestra hermana, de repente no hay una respuesta positiva y estuvimos muy preparados toda la familia para todo esto. Gracias, hermanos, gracias porque esa fe fue inquebrantable. Esperamos que papá pueda realmente terminar de recuperarse y poder tener un testimonio en vida de que realmente Cristo hace. Y como dice ese himno, vuelvo a repetir, cuando oramos suceden cosas muy maravillosas y eso es verdad. Muchas gracias, hermano. Agradecidos por vuestras oraciones y les sigo pidiendo que sigan orando por mi Señor Padre, porque todavía terminamos con la neumonía, pero continúa con el infarto que le dio. La mitad del cuerpo está paralizado, pero en esta semana nos dio la satisfacción de que la mano izquierda está empezando a mover. La hermana Alexia, que es doctora de acá del hospital, me dijo, David, no te rindas. Tu papito de repente, con la bendición de Dios, puede hasta caminar y no está muy lejos de eso. Gracias, hermanos, por sus oraciones y les pido seguir orando y tener esa fe que Cristo nos fortalece. Muchas gracias. Bendiciones. Muy bien, hermanos. Ahí está el testimonio de nuestro hermano David, ¿no? Hay que seguir orando siempre, ¿no es cierto? Para que, como ya se dijo, ¿no? La fe es que uno pueda seguir viviendo o de repente descansar también, ¿no? Entonces, descansar, hermanos, no es una pérdida, es ganancia. Estamos estudiando eso, ¿no, hermanos? Es ganancia. Que descansemos hoy o mañana, pues es una ganancia, ¿no? Porque justo, ¿no? La palabra de Dios nos enseña eso y vamos a estudiar de que tenemos, si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna y solamente descansamos hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, vamos a continuar entonces estudiando este tema acerca de la fe de Cristo, ¿no? La fe de Cristo, ¿no? La fe de Cristo. Si alguien desea indicar, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la fe de Cristo? Ya nuestra hermana Mónica ha estado indicándonos, ¿no? Que hay una diferencia entre lo que es la fe de Jesús y la fe en Jesús, ¿no? O sea, la fe de Cristo o la fe en Cristo, ¿no? En Cristo. ¿Dónde está la diferencia? Y ha estado aclarando nuestra hermana que la fe de Jesús es la creencia que tenía Jesús como ser humano en Dios, esa confianza que tenía, ¿no? Y de repente ahí más, hermanos, esa fe, vamos a ir o sea, al fondo, ¿no? Es que había una unidad, ¿no? Imagínense, así como nosotros, cualquier ser humano en esta tierra, el Señor Jesucristo, de igual manera, ¿no? Él necesitaba confiar en Dios, ¿no? Él como ser humano necesitaba confiar en Dios, pero él, ¿no? ¿Qué tenía que hacer como ser humano para relacionarse con Dios, ¿no? Con el Padre, ¿no? Eh, entonces, él tenía que estar en comunión. Lo que vemos ahí en la Biblia es que lo primero que hacía era orar, estar en comunión, conversar con Dios, bueno, y eso vemos, ¿no? La unidad, la unidad que se estableció entre el Hijo y el Padre, ¿no? Había una unidad tremenda que vamos a ver, ¿no? Que nosotros si tenemos esa fe de Cristo, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, ahora la fe en Jesús es que vamos a entender de que, ¿por qué dice, o sea, la fe en Jesús también, ¿no? ¿Qué entendemos por la fe en Jesús? ¿No? O sea, una cosa es la fe de Jesús, la fe que tenía Jesús, y ahora otra cosa es que nosotros confiemos en Jesús, ¿no? En Jesús. Es importante también esto de la fe en Jesús. Justo ese es el tema
en esta mañana, hermanos. Bueno, si tienes algo más, hermano, hermano, que decir, preguntar, hermano, sería muy bueno, ¿no? Y entramos pues entonces luego a la lectura de nuestro folleto de escuela sabática. Bueno, vamos a leer entonces el comentario. En cualquier momento puedes participar, hermano, preguntar. Estamos tratando de entender, yo también estoy en ese camino, tratar de entender eso de la fe de Jesús, ¿no? La fe de Jesús, no perdamos de vista eso, ¿no? Dice aquí el comentario, hermanos, no debemos pasar por alto el punto, dice, principal de Pablo. ¿Cuál es ese punto principal de Pablo, hermanos? Y no hay que pasar por alto, dice. Entonces, lo que aquí nos habla es de que en la experiencia, ¿no? De Pablo, de antes era Saulo, Saulo de Tarso, ¿no? Dice aquí, en el camino a Damasco, o sea, él era Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, era judío, fariseo de los fariseos, bueno, buscando a los cristianos, pues a muerte, ¿no? Porque según el concepto que tenía, ¿no? De la palabra de Dios era de que los cristianos no debían vivir, eran impostores, así que había que desaparecerlos. Entonces, ahí está Pablo en el camino a Damasco, buscando cristianos para atraparlos. En el camino a Damasco experimentó pues un maravilloso intercambio. Ahí es donde sucede ese intercambio, dice, ¿no? Maravilloso. Pues cambió su antigua vida, hermanos. Cambia ahí. Cuando Cristo se le aparece en el camino, una luz resplandeciente como más que el sol, que cayó, dice, al suelo, pues, ¿no? Ahí. Y ciego, entonces, una voz que le dijo, no, ¿por qué me persigues, Saulo? Y, y Saulo, él dice, no, ¿quién eres? No, yo soy Cristo, ¿a quién tú persigues? Él se da cuenta que está completamente equivocado. Entonces él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Desde ahí ya él empieza a tener confianza en Cristo, ¿no? Que Cristo es, pues, ¿no? O sea, según el conocimiento que tenía un judío, era que Cristo era, pues, el Mesías, el que tenía que venir a salvar. Y, y bueno, la experiencia ahí está, ¿no? De Pablo, que fue llevado a Damasco y Dios abrió sus ojos a través de su siervo, ¿no? Y también se bautizó y ya se convirtió en cristiano, pues, ¿no? Hubo ese cambio, hermanos, ¿no? Pues cambió su antigua vida estaba basada, pues, en la ley, hermanos, por la presencia. Cambió, ¿por qué? Porque los judíos hoy en día también están basados en la ley. Ojo, hermanos, que nosotros también puede ser que estemos en el mismo estado, ¿no? Basados en la ley, claro. Estamos, pues, basados en la ley, pero en este caso aclarar, hermanos, que esa base de la ley, eh, o sea, salvos por la obediencia a la ley de Dios, pues, ¿no? Eso ese es el pensamiento judío, salvo por los méritos de ser obediente, ¿no? Pero cuando se encuentra con Cristo, entonces cambia su vida, es transformada, ahora cambia, ¿no? Esa vida basada solamente en la obediencia a la ley, por la presencia de Cristo mismo, ¿no? Y ahí está el texto bíblico, hermanos, que dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Bueno, son palabras, hermanos, que no, que hay que entenderlo, ¿no? Ahí está, dice, para ganar a Cristo, o sea, cambia su vida, o sea, lo que él quiere es ganar a Cristo ahora y ser hallado en él. Y bueno, aquí hay mucha profundidad ya, hermanos, en este texto bíblico, ¿no? Para ganar a Cristo y ser hallado, eso es donde dice en Filipenses 3, 8 y 9, pero hay que leerlo en su contexto también para entender. Voy a leer Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Y aún más dice,
yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, en la carta que escribe a los Filipenses, el capítulo 3, verso 8? Dice, y aún más, él está dando su testimonio también. Yo estimo como pérdida, dice. No es como si nosotros diríamos, ¿no? Mi vida pasada prácticamente lo dejo de lado. Eso es como si era una pérdida, ¿no? Cuando uno reflexiona, a veces dice, uy, ¿qué he hecho? ¿No? He perdido el tiempo, no he tomado buenas decisiones, y uno va, conoce a Cristo tal vez, ¿no? Entonces cambia su vida, ¿no? Y lo considera todo como pérdida. Uy, qué cosas no hice en el pasado, malgastado en esto y aquello. Y ahí dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, dice, ¿en vista de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo. O sea que la vida sin Cristo, hermanos, no vale para nada. Podemos uno tener proyectos de una y otra cosa por acá y por allá. Vivir sin Cristo, ¿no? Y tener esos pues, que normalmente uno dice que es bueno, pues hermanos, ¿no? ¿Acaso no es bueno prepararse, tener una profesión o dos, tres, cuatro profesiones, trabajar, ganar plata, tener de repente un lugarcito donde vivir, una casa, bueno, tener cosas y tantas cosas, tener familia? Entonces, ¿acaso no es eso bueno? Pero sin embargo, hermanos, vivir así nada más sin conocer a Cristo, todo eso es una pérdida, pues, hermanos. Es una completa pérdida. Entonces él conoce a Cristo y por eso está diciendo que todas las cosas es una pérdida, a diferencia de conocer a Cristo, que eso sí es ganancia, ¿no? Dice ahí, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Ahí está, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Miren la palabra que está usando, ¿no? Basura. Todo, hermanos, se convierte en basura. No sirve para nada, ¿no? A diferencia, ¿no? De que uno gane a Cristo, eso sí tiene valor. Eso sí tiene valor. Entonces, esto es importante, hermanos, y justo el tema que estamos tratando ahora es esto, la fe de Jesús, ¿no? La fe de Jesús. Y Jesús, habíamos visto, la fe de Jesús implica, pues, ¿no? La confianza que él como ser humano tenía también en Dios, ¿no? Claro, él vino con ese propósito, ¿no? Pero él como humano, pues, ¿no? Ese propósito eh, tenía que ser una realidad en su vida. Tenía que ser una, es como que nosotros también, ¿no? En realidad, Dios nos ha escogido antes de la creación de este mundo, nos ha escogido a nosotros también. Y tiene un propósito para nuestra vida, pues, pero eso tiene que ser una realidad en nosotros. O sea, nosotros, ¿cómo es nuestra experiencia, hermanos, no? ¿Cómo es nuestra fe? Entonces aquí en la experiencia de Pablo se está describiendo, ¿no? Y lo considero como basura. Dice, todo, he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Tal vez las palabras de Cristo aclaren un poquito más, hermanos, cuando dice, ¿quieres ser mi discípulo? Dice, niega a tu papá, niega a tu mamá, niega todo, ¿no es cierto? Niégate a ti mismo, dice, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Si uno no se da cuenta de eso, hermanos, de que en Cristo está la ganancia, está la vida eterna, está todo. Entonces, pues el Señor dice, no puedes ser pues mi discípulo. Si no tomas, no te das cuenta de eso, esa decisión. O tal vez con el matrimonio se pueda entender, hermanos. Y a eso vamos a ir, ¿no? De que
Si te vas a casar, vas a tomar una decisión, es para toda la vida. Te casas para toda la vida. Tomas una decisión y te casas. Pues, no, ya no puedes estar pensando en otras chicas, el varón no, o hacer sus cosas según su parecer. No, viven así en unidad, los dos viven en unidad, ¿no? Entonces se ha unido pues a su pareja, ¿no? Ya. Entonces, entender eso es importante porque Jesús como ser humano mantiene pues o establece y mantiene una unidad con el Padre, ¿no? Eso es lo que queremos ver a través de los textos bíblicos. Vamos a aclarar este punto, hermanos. Participen, Hermano Justo, pregunten. Por favor, participe, hermano. sí, estaba leyendo el versículo que usted me acaba de compartir y lo leí desde el versículo 7, a lo mejor lo podemos entender un poquito más, y dice así en la traducción del lenguaje actual, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere que lo aceptemos. Y hay algo más que dice ahí en el versículo que sigue. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Hermanos, el valor que le da Pablo a las cosas, o sea, cambia, pero totalmente una vez que él conoce a Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que fuimos llamados y el Señor habló a nuestro corazón. Tenemos el privilegio de pertenecer a una iglesia que se dice, ¿cierto?, ser la iglesia de Jesucristo porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pero muchas veces no lo consideramos un privilegio y nos quejamos, ¿cierto? Y cuando tenemos que hacer algo, decimos, la verdad es que no le tomamos el peso del privilegio que tenemos de hacer algo por Cristo, ya sea, aunque sea de barrer fuera de la iglesia, aunque sea de recoger el diezmo, ¿cierto? O tomar alguna parte dentro de los cultos o programas de la iglesia y a veces nos negamos. Debemos reconocer que cada vez que tenemos que alguien nos dice puede hacer esto por la causa, ¿cierto? En la iglesia, es para Dios, no es para el hombre. Y cualquier cosa, por pequeñita que se vea, debemos hacerla con todo el amor del mundo, sintiendo eso y sabiendo eso, que es para Dios, no es para las personas. O sea, no nos enojemos con los demás, ¿cierto? Porque a lo mejor no nos ponen en un lugar más alto. Por pequeñito que sea lo que hagamos, mis hermanos, es para Él. Muy bien, gracias, gracias, hermana. Sí, pues, así como dice la hermana, hermanos, el ser cristiano, ¿no? Hermanos, más allá de lo que decimos, es tener una experiencia, pues, hermanos, una experiencia. Hay un pastor que cuenta su testimonio, ¿no? De hecho, para que uno se case, lo correcto es de que uno tome una decisión de unirse a esa persona. El matrimonio, por definición, es eso, ¿no? Ya no ser dos, sino ser una sola carne. Esa es la definición bíblica, es lo que Dios ha establecido. Ha hecho el matrimonio de Adán y Eva, y ya no son dos, sino son una sola carne. Entonces, hermanos, vivir esa experiencia es que uno tiene que tomar decisión, porque si yo no tomo esa decisión de vivir así en unidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que motivarme el amor. No debe motivarme las cosas económicas, la belleza de repente de la joven o de repente, no sé, qué intereses, pues generalmente a veces uno se puede casar por diferentes intereses y no por lo que es correcto, que es el amor, ese amor que viene de Dios.
Y, y entonces cuando uno se une, ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno se une, el hacer, como dice la hermana, limpiar la iglesia o hacer cualquier tarea en la iglesia, predicar, es una experiencia de gozo, es un resultado natural. Es como en la casa cuando se casan, entonces la esposa está haciendo una cosa, el esposo como es uno, no es simplemente por cumplir responsabilidad de esposo, sino porque ama, ve que hay cosas que hacer y hace, y no para, para decir que yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Sino lo hace con amor. Como decía ese pastor, el testimonio, el primer día, dice este pastor, la esposa con cuánto amor, no para su esposo, preparó el desayuno y le puso, dice, una papaya en la mesa, pero él nunca había comido, no le gustaba la papaya. Y entonces él, como también amaba a su esposa, aunque no le gustaba, él se lo comió, pues hermanos, la papaya, ¿no? Que sea cerrando los ojos, pero se lo comió porque amaba a su esposa. Entonces el amor es lo que te motiva a hacer las cosas. Hay cosas que nuestra vida de repente, ¿no? Humana en esta tierra, pues tendencias al mal así, pero Dios nos dice otras cosas que hagamos, pues, como estamos unidos a Él, entonces lo hacemos, aunque a nuestro cuerpo no le guste, no sé, no, lo hacemos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque estamos unidos a Él, no somos dos separados, sino a esa experiencia de ir, ¿no? De esposo. Entonces, eso, ¿no? De conocer, en esa dirección va Pablo, ¿no? De conocer a Cristo, de unirse a Cristo, porque Él, como nosotros o como todo ser humano, es un proceso, pues, hermanos. Sí, Una cosa es hermano. que, sí, diga, hermano, ¿alguna pregunta? Gracias, hermano. Dice, sin mí nada podréis hacer. Otro versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así hay muchos versículos que podemos enumerar. Y realmente lo que dice, lo que consideré valioso ahora lo considero como basura. Hermanos, solo podemos ver de esa manera cuando llegamos a ser transformados por la gracia de Dios. Y vemos la vida pasada con la nueva vida que uno tiene. Ahora sí, ya no somos presos de actitudes, ya no somos presos de conductas, de tanto el ser humano es invadido tanto mental, emocional y realmente hasta el dinero muchas veces. Cuando uno está fuera de Cristo, el dinero incluso. Yo recuerdo que un hermano decía, esto no me ha bendecido Dios, me ha bendecido el demonio. ¿Por qué? Porque es que no lo he obtenido sanamente. Los dineros que conseguí fue dineros que no nada sanos. Y por eso dice conductas, esas malas conductas, los consideramos como basura. Y en la presencia del Señor, cuando andamos en los caminos del Señor, entonces las cosas van diferentes porque las cosas toman valor, las cosas toman otro sentido, ¿no? Entonces, andemos sobre esa gracia de que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí, Él dice, nada, nada. No te dice siquiera algo, te dice, nada podréis hacer. Esa fe inquebrantable de querer, de amar a Jesús para poder sobreponerlos en muchas cosas. La fe mueve montañas, hermano. Y esas montañas de malas actitudes, esas montañas, yo recuerdo una vez, perdón, hermano, que hablamos sobre el diezmo en el grupo del Gran Poder allá en San Sebastián, me hablo de hace muchos años. Hablamos diferenció este tema y les comento, hermanos, de que una hermana levantó la mano y dijo, hermanos, ¿quiere decir que todavía lo que robamos, cuando robamos todavía separamos el diezmo, ese dinero vino mal y todavía separamos el diezmo? ¿Qué maldición más grande traemos en nuestras vidas? Muchas veces así es. No sabemos,
Bueno, cada uno sabe cómo nuestros dineros vienen. Y aún si viene mal, muchos separamos el diezmo y damos. Y por eso que las bendiciones se retiran, decía la hermana, y era correcto lo que hablaba. Bueno, nuestra conducta, nuestros hábitos deben ser cambiados por la gracia de Dios, porque tenemos esa fe inquebrantable que Cristo va a hacer una transformación en nuestras vidas. Eso es todo, hermano. Muy Gracias. bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano David. Muy bien, hermano. Sí, pues estamos hablando de ese tema de la transformación, de la conducta también, ¿no es cierto? Pero, hermanos, una cosa es, imagínense, a ver, yo me voy a poner como ejemplo. Yo tengo mi esposa. He tomado yo una decisión de vivir con ella y estar con ella. No, bueno, estamos así. Entonces, uno tiene hijos. Bueno, nosotros tenemos una hija y seguimos adelante, ¿no? Unidos y hacemos las cosas juntos, ¿no? No somos dos, no, ella no está haciendo las cosas por su lado, ni tampoco yo por mi lado. Todo, hay una unidad, pues, ¿no es cierto? Se maneja las cosas en unidad. No es que de mí es esto, mi plata, lo que he ganado, yo, de mí es eso. Miren, en la unidad, hermanos, es que se hace unido. Hay un común, bueno, en este caso el Señor es la cabeza, no que en el matrimonio dirige también, porque nos podemos equivocar como humanos unos y otros, pero siempre la unidad se mantiene gracias a la presencia de Cristo. Bueno, eso, lo que quería decir, una cosa, hermanos, es de que uno quiera vivir con una joven, digamos un joven, ¿no? Enamorado y todo esto de la señorita, entonces quiere vivir, quiere hacer cosas por ella y también de repente la señorita hacer cosas por el joven que a quien que se ama. Pero, y se puede hacer muchas cosas, pues también así, pero no viven juntos, o sea, no se han casado, no han tomado esa decisión, ¿no es cierto? Y es así, hermanos. Tal vez nosotros vivimos una experiencia así de Cristo, no quiero hacer cosas así, sí, qué bonito Jesús es esto, pero no vivo con Él, pues no me he casado con Él, no vivo en unidad así como en un matrimonio, no hacemos las cosas junto con Jesús, sino quiero agradar nomás porque me gusta el mensaje, bonito es, pero la experiencia de Pablo es eso, lo que estamos leyendo es aquí, él se va dando cuenta que la clave es Cristo, vivir con Él, así como Jesús vive en unidad con el Padre, ¿no? Entonces, por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es la unidad, hermanos. Es que tenemos que apuntar a eso, hermanos, ¿no? Tal vez hemos escuchado nada más así de oídas, sí nos hemos comprometido, pero estamos haciendo nuestra vida, nosotros, a nuestra manera, sí, queriendo hacer también las cosas del Señor, pero no estamos conviviendo, no estamos viviendo, no estamos juntos con el Señor haciendo las cosas. Si no hacemos cosas simplemente para agradar, de repente no hay ese amor, ¿no? Que debe haber, ¿no? Entonces, comprender eso, la lección nos lleva a ese punto, ¿no? La fe de Jesús es eso, la unidad, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo para aprovechar el tiempo, hermanos, pero participen, hermanos. En el versículo 9 dice aquí, Pablo está hablando, ¿no es cierto? Aquí está diciendo él, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Eso es lo importante, ¿no? Conocer a Cristo. Él quiere conocer a Cristo. Todavía no está unido a Cristo. Por eso él quiere hacer las cosas, pero no le salen bien. Su naturaleza humana le hace pecar, ¿no? Él quiere hacer las cosas bien. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Queremos hacer las cosas, pero ¿por qué hacemos las cosas mal? Miserable de mí, dice hombre de pecado, ¿no es cierto? Entonces, pero él descubre, ¿no? O sea, llega a unirse con Cristo de tal manera que ya no vive independiente. O sea, está fundido, no sé cómo se puede explicar eso, fundido, unido completamente así ya. Por eso hablamos de la deidad. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad. No hay dos Dios, un solo Dios, un solo Dios. Entonces, eso es lo que se tiene que establecer, ¿no? La unidad,
vivir con Él, tener ese, no solamente hablarlo, ¿no? Yo, claro, estoy hablando, ¿no? Pero es la teoría, pero eso debe ser una experiencia, hermanos, ¿no? Entonces está diciendo ahí, ¿no? No, esto lo importante es conocer a Cristo. Mi Señor dice, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, dice, miren lo que está diciendo, ser hallado en Él. Esa palabrita en Él, ser hallado en Él. O sea que, ¿cómo es eso de ser hallado en Él? ¿No? No teniendo mi propia justicia. Entonces ahí va apuntando ya un poquito más, ¿no? A la realidad de un ser humano, que de repente nosotros nos justificamos porque es que yo obedezco, es que la iglesia adventista es la verdadera porque obedece los mandamientos de Dios. Eso puede ser teoría nada más, hermano. Tiene que ser una experiencia, ¿no? Entonces dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, porque él pensaba que obedeciendo las leyes, él era salvo, justificado, bueno, ¿no? O sea, con sus méritos. Y nosotros podemos estar pensando así, voy a hacer esto, aquello, para agradarle al Señor. No, eso de hacer, hermanos, tiene que ser un resultado de que vivimos con Él, ¿no? Y su presencia de Él hace que la obediencia resulta, ¿no? Como que estamos con Él por amor, ¿no? No es que yo me estoy proponiéndome, no, tengo que obedecer la ley de Dios, bueno, bueno, es que no vivimos con Él y hacemos esfuerzos humanos por querer agradar, ¿no? Así de esa manera. No, aquí el asunto es de que hay que unirse como Pablo, esa es la experiencia para todo cristiano, no tiene que ser una experiencia así. En ese camino tal vez nos encontramos. Aquí dice, sino la que es por la fe en Cristo, dice, y aquí empieza a hablar ya de la fe también en Cristo. ¿Por qué dice ahí la fe en Cristo? Y entonces aquí va, mi propia justicia, bueno, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, ¿no? O sea, esa es la justicia, uno se justifica, soy obediente, entonces así que soy justo. No, no es así. No, eso es lo que pensaba Pablo. Sino la que es por la fe en Cristo, la fe en Cristo, o sea que uno deposita en él, ¿no? Plena confianza en Cristo. ¿Por qué? Ahí dice, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces aquí nos está hablando de que para entender de que Cristo es la solución para el problema de la muerte, que a veces nos preocupa, ¿no? Nos enfermamos y queremos estar vivos, no queremos morir. Entonces, y la muerte viene a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, pero gracias a Cristo, o sea, esta fe en Cristo, que Él venció a la muerte, resucitó. Entonces, hermanos, la justicia que procede de Dios, pues, ¿cómo yo puedo ser salvo si soy un pecador? No hay ninguna forma de ser salvo. No, no podemos por nosotros mismos justificar. Entonces, lo que hace Dios es él venir, ¿no? Convertirse en un ser humano, así como el Hijo, ¿no es cierto? Entonces, Él tomar nuestro pecado, pagar, ¿no? Para que sea justo eso, y entonces nos regala ahora, entonces esa justicia viene de Dios. Dios está haciendo eso por nosotros, pagando por nuestro pecado, muriendo Él en la cruz, entonces así ser justificado. Es la única forma, y eso está en Cristo. Dios está en Cristo, ¿no es cierto? Y es la única forma, hermanos, ¿no? La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, la fe es simplemente creer, aceptar, pues realmente, pero eso tiene que ser una experiencia. Entonces, se va en esa dirección. La fe es una experiencia, no es simplemente palabras, ¿no es cierto? De decir simplemente yo creo, ¿no? Sino tiene que uno vivirlo. La expresión, hermano, ser hallado en Él dice, es decir, en Cristo, es interesante, dice acá, ¿no? Y hay varios textos bíblicos que van a aclarar este punto. Dice, a la luz de estos pasajes, dice aquí, ¿cuál es tu mayor interés? ¿Cómo entiendes? Ahí dice, ¿cuál es tu mayor interés? ¿Cómo entiendes las palabras de Pablo? Vamos a ver, hermanos, aquí la palabra de Dios. Efesios 1:4, primer texto.
Dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está, hermanos, también esto, ¿no? Que debemos entender, de que Dios nos ha escogido, hermanos, antes de que sea creado este mundo, ya te conocía a ti, hermano, hermano, y te ha escogido, por eso estás aquí en esta sala. Me ha escogido a mí también antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos, nos ha escogido? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? Que estando unidos, solamente unidos a Jesús, ¿no? O con Dios a través de Jesús, hermanos, el único santo es Dios, nadie más es santo. Entonces, su presencia de Él, cuando estamos con Él, automáticamente Él nos santifica, pues. Entonces, por eso nos ha escogido, dice, porque sabía, ¿no? Este problema ya, ¿no? Por anticipado que sucedería Dios. Y entonces, pues, a través de Jesús, ¿no? Nos hace santos. Ese es el proceso que estamos, pues, aquí, hermanos, nosotros, como esa lucha que tenía Pablo, ¿no? De lograr, ¿no? Esa unidad con Dios, pues, ¿no? Y sin mancha delante de él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ahí también está, hermanos, respuestas a las preguntas que nos hacemos, al que no conoció pecado, y era Jesús sin pecado, ¿no? Un hombre como nosotros, pero sin pecado, el segundo Adán, ¿no? Engendrado, sí, por el Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, y él, un ser humano como nosotros, él, ¿no? No conoció pecado. Pero Dios, hermanos, por nosotros lo hizo pecado. O sea, le hizo cargar nuestro pecado. Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando estamos en Él, o sea, eso significa que creemos en Él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿No? O sea, confiamos en Él. Entonces, somos hecho justicia, pues, de Dios. O sea, somos justos. No porque nosotros nunca hayamos pecado, sino porque Él ha pagado nuestro pecado y como está cancelado nuestro pecado, entonces estamos libres de pecado, pues. Y esa es la justicia que Dios ha hecho a través de Cristo y solamente en Él. Y no hay pues otra forma, no podemos ser justificados a través de la Virgen María, no podemos ser justificados a través del apóstol Pablo, no podemos ser justificados por nuestras propias obras, por nada, solamente no a través de Jesucristo. Entonces, por eso ahí está Jesucristo, ¿no? A través de Él se tiene esa justificación, santidad, pureza, vida eterna. Bueno, la justicia, hermanos, Dios es justo, ¿no? Y es la única forma, ¿no? De que el ser humano también sea declarado como justo, pues, hermanos. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús, hermanos, como ser humano. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira, está hablando de la palabra deidad, que es un solo Dios. Un solo Dios. Y en Jesús, como ser humano, ahí en él habitaba, pues, y eso lo da testimonio el mismo Señor Jesús, que yo no hago nada por mí mismo, sino es el Padre que está en mí, es el que hace las cosas. Esa es la unidad. O sea, que nosotros no vivamos por nosotros mismos, sino sea la deidad, sea Dios quien haga todas las cosas que nosotros hacemos. Lo que miramos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo, ¿no? Es Dios, el Espíritu Santo, ahí entra, ¿no? El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿no? El que hace las cosas, ¿no? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesús está pues plenamente la deidad. Dios, ¿no? Hay esa unidad. Y eso es lo que tiene que suceder también con nosotros, ¿no? La deidad tiene que estar con nosotros. O sea, debemos estar unidos. Lo que entendemos, hermanos, creo que es el matrimonio. No sé si hay otra cosa más donde se establece una unidad, pero en la vida práctica lo que yo veo es eso, ¿no?
De tal manera que el esposo se parece a la esposa se parece al esposo, ¿no? Es así porque viven juntos. ¿Ah? Bueno, ¿qué más dice Gálatas 2:20, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren aquí ya la experiencia de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, nosotros como pecadores merecemos pues morir, pero nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado. Nosotros debíamos ser crucificados. Entonces, como me he unido con Jesús, es como si yo mismo también hubiese ido a la cruz a morir. Porque si no estoy unido a Jesús, pues no voy a tener esa experiencia, pues no. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, literalmente, hermano, está crucificado. Ya no está pensando en el pecado o en una cosa o justificarse a sí mismo, tener su propia filosofía. No, pues, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Como alguien decía, mira, aquí antes me gustaba de repente las discotecas, entrar a bailar a las discotecas, pero que ahora que está con Cristo, no, claro, sigue el libre albedrío de la persona, dice, pero yo estoy crucificado para estas cosas, dice, estoy muerto para estas cosas, ¿no? Antes habría hecho, pero ahora ya no, porque estoy con Jesús. Y cuando estás con Jesús, no puedes, pues, hacer cosas malas, ¿no? Porque es lo que pasaba con los discípulos, también los discípulos están con Jesús, no pueden hacer pecado. Separados de él, sí, alejarse de él, ahí sí, hablaban cualquier cosa, sus deseos, sus opiniones, bueno. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Miren la experiencia, hermanos. Eso tiene que ser nuestra experiencia de nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, miren la unidad que establece, ¿ah? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, claro, estamos viviendo en la carne, está en nosotros. Él dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo vive? Así como Jesús vivió, pues, ¿no? Por eso uno se llama cristiano, ¿no? Pero está viviendo, no es simplemente un decir, ¿no es cierto? Sí, los santos, ¿no? Son los que guardan los mandamientos, tienen la fe de Jesús, pero tiene que ser una experiencia, hermanos, no solamente son palabras o la teoría nada más, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, eso es su experiencia. Él entiende que Cristo le ama a Pablo y se ha entregado por Pablo, se ha entregado por mí, dicen. Eso, ojalá que nosotros también digamos así. Yo amo al Señor, Él me ama a mí y Él se ha entregado por mí. Esa convicción, ¿no, hermanos? Bueno, ahí está la palabra de Dios tratando de aclarar ese punto, ¿no? La fe de Jesús. La referencia, hermanos, de Pablo al hecho de estar en Cristo ha sido ampliamente debatida. ¿Ah? Se ha debatido esto ampliamente. Tal vez tú quieres participar, preguntar, hermano. Pregunta, participa, hermano. Bueno, continuamos, hermanos. La referencia de Pablo al hecho de estar en Cristo, hermanos, ha sido ampliamente debatida. No es sorprendente que quizá la mejor explicación provenga del propio Pablo. ¿Para qué? Dice Pablo, ¿no? Para que llegado el tiempo reuniera en él, dice, bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1:10, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí. O sea, el plan de Dios es que hay una sola cabeza, ¿no? Una cabeza. Es por decir el esposo, la cabeza, y la esposa, bueno, es el cuerpo, digamos, ¿no? ¿Y quién dirige todo? La cabeza. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, es la esposa. Esa unidad tiene que haber, esa unidad, ¿no? Entonces, no solamente, sino que también todo, ¿no es cierto? En el cielo y en la tierra, tenga una sola cabeza. Y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Para que llegado el tiempo, dice,
Ese es el plan, ¿no? Ahora lo que se quiere, por eso predicamos, que todos se unan a la cabeza, ¿no? Que es Jesús. Reuniera en él, en Jesús, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. En otra versión dice así, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, dice, ¿no? Así que, hermanos, ese es el plan de Dios, ¿no? Que todo lo que se ha separado de repente, sea por el pecado, ¿no? De los primeros padres, que se reúna, pues, y sea una unidad, ¿no? Y así va a ser. Ya no va a haber pecado, ya no va a haber diablo, ya no va a haber muerte, nada, ¿no? Y todo el universo en una unidad se va a volver, pues, hermanos. En ese plan estamos, hermanos. Ese ha sido el propósito de Dios desde el principio, hermanos. Y Pablo aclara cómo sucede, ¿no? Ustedes están en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Miren lo que está diciendo también aquí, hermanos, la palabra de Dios. ¿Dónde yo voy a tener sabiduría? Está pues en Dios, ¿no es cierto? Y a través de Cristo, si estamos en Cristo, pues ahí está la sabiduría. Si estamos en Cristo, ahí está la justificación, Él nos justifica. Si estamos en Cristo, ahí está la santificación, ¿no? Y si estamos en Cristo, Él es el que nos redime, está la redención. En Él está todo, 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 hermanos. Augusto, Sí, por favor, hermano, participe, pregunta, hermanito. acá nos aclara un poquito más respecto al tema de esta mañana. En los mensajes que se nos ha enviado de tiempo en tiempo, tenemos verdades que realizarán una obra maravillosa de reforma en nuestro carácter si les damos cabida. Nos prepararán para entrar en la ciudad de Dios. Es privilegio nuestro hacer progresos continuos hacia un grado superior de vida cristiana. Debemos convertirnos de nuestra vida deficiente a la fe del Evangelio. Los seguidores de Cristo no necesitan preocuparse por brillar. Si contemplan constantemente la vida de Jesús, serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. Brillarán entonces sin intentarlo superficialmente. El Señor no pide una ostentación de bondad. En el don de su Hijo hizo provisión para que nuestra vida interior esté imbuida de los principios del cielo. El apropiarnos de esta provisión es lo que nos lleva a manifestar a Cristo al mundo. Qué hermoso, hermanos. Lo que nosotros por nuestras fuerzas hagamos no vale nada, pero cuando dejamos que Cristo haga por nosotros, las cosas que decimos, hablamos, entonces Cristo brilla, así como Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí, bajó y su rostro brillaba y la gente decía, por favor no te acerques, mejor tápate con un velo tu cara, así puedes acercarte. Y nos asemejamos a Cristo, pues. Entonces pasar con Cristo cada mañana, y incluso hay un texto dice, me buscarán de mañana, me hallará el que temprano me busque. Eso estamos haciendo bien en esta parte, hermanos. Muy bien, hermano Marcelo. Sí, pues, hermanos, es así. Y de repente algo más en esos comentarios que nuestro hermano veía, ¿no? El Espíritu de Profecía, en las partes ya finales ahí mencionan, ¿no es cierto? De que la clave, ¿dónde está, no? En unirse, pues, a Cristo, ¿no? Como estaba yo poniendo la figura del matrimonio, así, unirse, experimentalmente, ¿no? Vivir esa experiencia, ¿no? De tal manera que ya ahí dice, tienen que comer mi carne, tienen que tomar mi sangre, significa su palabra, ¿no? Que es la que nos alimenta. Estamos juntos con Él y andamos junto con Él. Entonces, en esa experiencia, pues, ¿no? Eso es lo que definiría, ¿no? La vida cristiana para todos, ¿no?
Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice aquí? Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, que es la sabiduría, dice, pasando por la justificación por la fe, o sea, la justicia, ¿no? Y la preparación para el cielo, la santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, o sea, la redención. Más o menos que ahí describe ese proceso, hermanos, ¿no? El proceso de que la sabiduría pues está en Dios, hermanos, y entonces somos sabios que si nos conectamos con Dios, ¿no es cierto? Dependemos de Él, de su palabra, de lo que dice, ¿no? Y entonces vemos, entendemos que Él es el que nos justifica porque nos unimos a Él, creemos en Él y llegamos a tener esa fe también de Él. Y pues estamos viviendo ahorita en este proceso de santificación, porque en este mundo pues sigue la batalla, el conflicto entre el bien y el mal. Entonces tenemos que estar preparados para vivir eternamente con el Señor, ¿no? Entonces está puliéndonos el Señor a través de las pruebas, ¿no? Para que esta fe que tenemos, esa confianza plena, pues sea pues la correcta, 100%, ¿no? Esta fe. Hasta finalmente, cuando venga el Señor Jesús, pues ahí se verá la realidad de todo este plan de salvación. Viviremos eternamente con Él, transformados nuestros cuerpos, ¿no? Así a su naturaleza, viviremos eternamente con Él. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, hermanos. Mira, la salvación es obra de Cristo de principio a fin. Esto es importante también, hermanos, en el mundo donde vivimos y donde hay muchos grupos religiosos, incluso llamados cristianos. Entonces hay que entender eso, ¿no? La salvación es obra de Cristo de principio a fin. Es lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. No, simplemente lo que hacemos nosotros es unirnos a Cristo, nada más que unirnos a Cristo, o sea, tomar una, por eso decidimos bautizarnos, pues, ¿no? Ese bautizar es como que me estoy casando con el Señor, me estoy uniendo a Él. Ahora yo, como casado, no voy a estar ya pues pensando en otras cosas, ¿no? Que el diablo me sugiere, así, o sea, es como un otro hombre a la esposa le está tentando, le está pretendiendo, así, ¿no? Y la esposa pues está siempre con el esposo, no hace caso a nada de esas tentaciones. O el esposo de igual manera con la esposa. Entonces, esa unidad es importante, hermanos, ¿no? Por eso la salvación es obra de Cristo de principio a fin por nosotros y en nosotros también. Está haciendo ese trabajo. En consecuencia, al aceptar a Cristo tenemos todo lo que necesitamos, todo, todo. Lee Filipenses 3:9, dice, ¿qué dos cosas contrasta Pablo y por qué es importante recordar siempre este contraste? Vamos a ver, acá nos está hablando de un contraste, dice, de dos cosas. Vamos a ver ese contraste. ¿Cuál es ese contraste, no? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Ahí está, creo, una de las ideas, ¿no, hermanos? No teniendo, dice, Pablo dice, quiero ser hallado no teniendo mi propia justicia, que eso en su vida pasada era así, ¿no? Él se justificaba por ser obediente a los mandamientos de Dios, pero eso está mal, ¿no? Justificarse así, no. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿no es cierto? Sino la que es por la fe en Cristo. Entonces el contraste está ahí, hermanos, ¿no? La otra idea es de que si soy justo es por Cristo, por la fe en Cristo, porque Cristo, Él ha hecho todas las cosas y Él es el que me justifica. Y sin Él no hay justificación, pues no. Entonces, ya aquí las cosas son diferentes. Una cosa es la fe o digo aquí la justificación por las obras, o sea, por la obediencia a la ley, y otra es la justificación que el Señor me regala y simplemente yo lo que hago es unirme a Él, aceptar lo que Él dice. Si me uno a Él, pues estoy aceptando todo lo que Él dice, ¿no? La justicia que es de Dios por la fe, la justicia que es de Dios, es esa justicia que Dios nos regala, ¿no? Por la fe, pero es justo Dios, no está haciéndose, ¿cómo diría? De la vista gorda, decimos así, no, y está pasando por alto algún pecado nuestro, no, Él ha pagado,
Él ha dado su vida, ¿no es cierto? Lo que merecíamos, Él lo ha pagado. Como Pablo llegó a comprender, la propia justicia no es verdadera justicia. Ahí está, hermanos. La propia justicia no es verdadera, pues la ley no puede dar vida, así dice la Biblia. Gálatas 3:21 dice, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? Entonces uno se pregunta, ¿no? Ahora, la ley a las promesas de Dios es contrario. ¿Cuál es la respuesta, no? O sea, la ley lo desechamos, no sirve para nada ya la ley. De ningún modo, pues, de ningún modo. Porque, hermanos, si se hubiera dado, ¿no? Una ley capaz de impartir vida, si a través de la obediencia a la ley de Dios sería salvo, estaría de más, pues, hermanos, que Jesús haya muerto en la cruz y todo. Si la ley no me va a salvar, no, pues no puede darnos vida a la ley, pues, hermanos, ¿no? Entonces, dice aquí, entonces, la justicia ciertamente hubiera dependido entonces de la ley, pues, ¿no? O sea, si la ley me daría vida, entonces la justicia sería por la ley nada más, pues, ¿no? Pero la escritura lo encerró, pues, todo bajo pecado. Más al contrario, hermanos, la ley tiene solamente un propósito, un objetivo. La ley simplemente es para mostrarnos el carácter de Dios. Y mirándonos como un espejo con el carácter de Dios, la ley de Dios, por decir, dice, no matarás, pero yo estoy matando, estoy ofendiendo, estoy odiando, estoy resentiendo. Entonces me doy cuenta que estoy en pecado. Pues ahora sí sé que estoy sentenciado a la muerte eterna. Entonces, la ley es el objetivo simplemente hacer dar cuenta a este mundo que está mal, que el ser humano está mal, ¿no? Entonces, eso es para mostrarnos el pecado, ¿no? Pero la ley no nos puede dar vida, no nos puede limpiar el pecado. Pero la escritura lo encerró, dice, bajo todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces aquí, hermanos, pues el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa, ¿no? ¿Y cómo? Por la fe en Jesucristo, pues por la fe en Jesucristo, confiando en Él. No, así a todos se les da eso, a todos los que creen, ¿no? Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, pues, ¿no? Mas tenga vida eterna. Entonces, la única forma ahí está, hermanos, por la fe en Jesucristo, ¿no? Al que cree, tiene pues vida eterna, al que cree en el Señor Jesús. Pero ese creer, hermanos, pues es una experiencia, hemos dicho, ¿no? De vivir con Él, de unirse con Él. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Entonces, aquí aclara acerca de la fe, hermanos. No cualquier fe. Y cualquiera puede hablar de fe por acá, hasta teóricamente repetimos lo que dice Hebreos, ¿no? Ahí, definición de fe. De repetirlo podemos repetir, pero es tener esa experiencia, ¿no? De lo que dice, eso sí, es importante. Después de todo, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. ¿Qué dice ahí? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, claro. También los demonios creen y tiemblan, es así, ¿no? Los demonios, o sea, los ángeles caídos, claro, que creen que Dios es uno, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, no? Esa creencia que tienen los demonios, o sea, los ángeles caídos. Es que ellos no, o sea, en realidad, eh, bueno, la obediencia aquí también se podría decir, ¿no? Ellos no obedecen, se han revelado, pues rebelde, el ángel rebelde es que tiene sus propios ideas, se ha separado de Dios, ¿no? Y como consecuencia, pues tampoco va a obedecer los mandamientos de Dios. eh, la verdadera fe, hermanos, de estar unidos con el Señor, el resultado es de que uno es obediente a Dios. Resultado, no es que te lo ganas, ¿no? Ganas con la obediencia, nada, sino debe ser un producto de que un resultado, una demostración de que uno está con Dios, pues, porque el que está con Dios, pues jamás es imposible que sea desobediente, pues. Ahora yo puedo decir, ¿no? Yo estoy con Dios, pero soy un desobediente, soy un mentiroso, pues un mentiroso, totalmente un mentiroso, pues hermanos, ¿no? Es imposible que una persona que esté unido con Dios sea un desobediente. No puede desobedecer ningún mandamiento, ni por muy pequeñito que sea, ¿no?
Entonces, el que está con Dios, por ejemplo, Jesús, ahí está el ejemplo. Él está unido y vive Dios, así dijo esas palabras. Pero si él hubiera estado desobedeciendo, sería un mentiroso, pues, y un pecador. Cristiano es eso, la vida de Cristo. Esa es la fe de Jesús, ¿no? Bueno, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. La única fe salvadora, hermanos, es la fe en Cristo. Solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente, ¿no? Pistis, dice aquí, ¿no? En el idioma griego, ¿no? Pistis, la fe en, bueno, dice aquí, la palabra griega traducida como fe también significa fidelidad, fidelidad. Por lo tanto, si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, no como dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Es la experiencia de Pablo y debe ser nuestra experiencia, hermanos, que nosotros digamos así, que yo pueda decir, no, justo, yo, digamos, yo estoy crucificado con Cristo y yo ya no vivo, ¿no? Sino que vive Cristo en mí, ¿no? Vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, o sea, por la fe, pase lo que pase, venga la muerte, lo que sea, sigo creyendo en Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, tú puedes poner tu nombre también y tiene que ser una experiencia, no solamente hablar. Vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Bueno, ahí termina nuestra lección y el tiempo también pasó rápidamente, hermano. Participación de parte de ustedes para concluir, hermanos. Si alguien quiere decir algo más, Hola, diga, sí, sí, por favor, participe. hermanitos, está bien todo lo que se ha hablado hoy día, está bonito, está precioso. Solo para completar tal vez a todo lo que se ha dicho a través de la guía, guiándonos por la idea que da el título, ¿no? La fe de Cristo. Diferenciamos primero Cristo con Jesús, dos nombres diferentes, ¿no? Cristo significa el ungido, entonces el elegido, entonces diríamos la fe del elegido, la fe del ungido. Bueno, nosotros entramos en esa atmósfera, entonces para redondear la idea nomás, ¿no? La fe de Cristo. ¿Cuánto medía la fe de Cristo? Si se pudiera medir, ¿no? 100%. Entonces la fe de Cristo obraba con ciertísima seguridad. Entonces decía al paralítico, levántate, se levantaba. Al ciego ve, miraba. Al muerto, levántate. Por ejemplo, Lázaro resucita, ¿no? Sal a vida, convierte. El muerto resucitaba. Ahora él dice también a sus discípulos para calmar la tempestad, ¿no es cierto? Al viento ordena que se calme y se calma. Eso era la fe de Cristo. Entonces a sus discípulos les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Pues estando con Cristo no tenían fe, no ejercían. Entonces, para que nosotros también estemos en Cristo, así como Pablo se convirtió, ¿no? La fe de Cristo, esa fe debe obrar en nosotros. Entonces, para ejercer esa fe de Cristo, nosotros también tenemos que ser ungidos, elegidos. ¿Cómo es eso? Cristo fue elegido en el momento que vino el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en mi vida, en su vida, en la iglesia, no pasa nada. No vamos a, como Cristo mismo dijo, ¿no? Si tuvieran fe siquiera como el grano de mostaza, no como el tamaño del grano de mostaza, sino como la fe del grano de la mostaza. ¿Cómo es eso? La mostaza es una semita tan pequeñita, pero la mostaza cree, confía que va a ser un árbol grande y es un árbol grande, pues. Entonces, si tuviéramos fe, dice, siquiera como ese granito que cree que va a ser grande, moveríamos montañas. Hasta aquí la pregunta es, ¿hemos movido siquiera una piedrita chiquitita? Nuestra fe de repente de 0 a 100 es 0,1 menos todavía de repente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Ser ungidos para que sea la fe de Cristo, ser ungidos, elegidos
bautizados por el Espíritu Santo. Por eso, completando este texto, tal vez de hecho un 8 dice, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo en ustedes, tendréis poder, tomaréis poder. Entonces, ¿cuánto del Espíritu Santo está en nuestra vida? ¿Cuánto del Espíritu Santo está en una iglesia, filial, congregación, lo que sea? ¿Cuánto actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ejercer esa fe? Entonces, si tuviéramos fe, hasta una oración sería para salvar una vida, levantar una vida, ¿no es cierto? Entonces tomaríamos poder. Entonces la fe de Cristo, Cristo estamos diciendo, la fe de Jesús es otro. Jesús significa Salvador. Cristo ungido para redención, redentor, ¿no? Entonces fue elegido Cristo ungido por el Espíritu Santo y tomó poder y tuvo poder para hacer todo lo que hizo. Entonces ahora, hermanitos, necesitamos tener el bautismo del Espíritu Santo, así como Pablo efectivamente lo tuvo. Pedro también lo tuvo. Por ejemplo, la sombra de Pedro dice, sanaba, por ejemplo. Pasa nuestra sombra, ¿qué hace? Nuestra sombra no actúa nada. Mi oración de repente no puede nada. Entonces necesitamos diariamente el bautismo del Espíritu Santo. Solo eso, mis hermanos, que Dios los bendiga. Muy bien, gracias hermano por su participación. Justamente, ¿no? Para que eso sea realidad, aquí había un comentario, Espíritu Cruciano. Mire esta palabrita que yo lo remarqué, ahí está. Si contemplan, dicen, ¿no? Para que lo que se está diciendo sea una realidad, si contemplan, dice aquí, constantemente la vida de Cristo serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón. O sea que realmente no vamos a ser transformados, cristianos, o sea, nos vamos a unir, es como con el matrimonio, ¿no? Cuando ya vives, te parece, hasta físicamente se va pareciendo, ¿no? El esposo con la esposa, ¿no? Serán transformados a la misma imagen en su mente y corazón, ¿no? A esa unidad como la experiencia de Pablo, ¿no? Brillarán entonces sin intentarlo superficialmente. O sea, no vamos a querer intentar superficialmente querer hacer cosas. No, la clave está en que nos unamos a Cristo de esa, miremos, contemplemos, dice, ¿no? Y entonces eso va a ser una consecuencia de una forma natural, ¿no? Nuestro esfuerzo sí está en tomar nuestra decisión, ¿no? De estar con Él y cada día, ¿no? Contemplarlo. El Señor no pide una ostentación de bondad, no. En el don de su Hijo hizo, dice, en el regalo, ¿no? De su Hijo, hizo provisión para que nuestra vida interior, esté imbuida de los principios del cielo. O sea que si la presencia del Señor está en nosotros, entonces estamos imbuidos. O sea, el Espíritu Santo, como dice nuestro hermano, es el que no hace que nuestra vida se rija o no, o vivamos de acuerdo a los principios del cielo. El apropiarnos de esta provisión es lo que nos llevará a manifestar a Cristo al mundo. Es la única forma, ¿no? Entonces así vamos a poder manifestar al mundo, ¿no? Predicar también. Cuando el pueblo de Dios experimente el nuevo nacimiento, su honradez, integridad, fidelidad y sus principios firmes, lo revelarán infaliblemente, ¿no? Entonces, el consejo, hermanos, contemplemos, andemos con el Señor, ¿no? Así como Enoch andó con el Señor. En esta mañana, pidámosle a Dios, ¿no? Que Él nos acompañe en las actividades y otros ya se fueron a hacer las actividades porque ya el tiempo pasó. Así que nuestro hermano Alex, por favor, nuestro hermano Cory nos pueda despedir con la oración si todavía está con nosotros. Hermano, por Amén. favor, despídanos con la oración. Amén. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana y a estas horas del día, con vida, con salud que nos concedes. Gracias, Padre querido, nos acercamos a tu trono de gracia ya en el santuario celestial donde mora usted. Padre querido, en esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo sea quien cada día nos guíe, nos conduzca, nos enseñe para poder ejercer esa fe que también, Padre querido, Jesucristo tuvo. Cristo. Entonces, papá lindo, esta mañana rogamos que a cada uno de mis hermanitos y hermanitas que en esta mañana están aquí unidos,
y por extensión a cada uno de sus familiares, sean bendecidos con la llenura de tu Espíritu Santo para hoy día, a través de nuestras eh, acciones, ya sean las ocupaciones que tenemos, tal vez el negocio, estudio, trabajos, en la oficina, en el centro de estudios, etcétera, donde podamos contactarnos con las demás personas, podamos ser nosotros también fuente de redención, fuente de salvación para esas personas. Tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, ponga en nosotros las palabras correctas necesarias, también cambie nuestras actitudes para que, Señor, reflejemos un poquito de ti y podamos, Señor, alcanzar a esas personas también tu mensaje, tu salvación, tu redención. Señor Jesús, en esta mañana oramos también para que cada persona que está aquí presente reciba esa bendición que ha venido buscando, ya sea en salud, en trabajo, sustento diario. También, Padre querido, tal vez su fe está débil, vacilando, Señor, que sea fortalecido. Padre querido, transfórmanos, cámbianos, así como Pablo podamos, Señor, tomar poder y ser una luz, brillar, pues, Señor Jesús, en esta tierra mientras pasamos por aquí. Gracias, Señor. En esta mañana reconsagramos nuestras vidas a ti. Tómanos, Señor Jesús, transfórmanos, cámbianos y llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Alex. Muy bien, queridos hermanos, nos despedimos pues hasta mañana. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta mañana.